Hoy es miércoles, comienza un nuevo mes, estamos en el mes de junio ya y tenemos que mandarle un saludo cordial, afectuoso y cariñoso a los niños y niñas de nuestra patria, porque su sonrisa es el motor que hace que cada día nos levantemos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Por ustedes somos un mejor país. Así iniciamos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Noticias 7. ...40 viviendas afectadas por inundaciones en el Carchi tras torrencial aguacero. El presidente Rafael Correa reitera que el precio de los combustibles no subirán. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas reconstruye 8 tramos de las carreteras en Manabí y Esmeraldas. Emprendimientos reactivan la economía en zonas afectadas por el terremoto. Bueno, comenzamos este espacio de noticias. Hacemos contacto a esta hora de la mañana con nuestra compañera Guadalupe Ayoví, que se encuentra en el litoral ecuatoriano para conocer cuáles fueron las actividades que cumplió el primer mandatario ayer y cuáles son las que están programadas para este día miércoles. Buenos días. ¿Qué tal, Vanessa? Amigos televidentes, buen día. Seguimos informando aquí en la provincia de Manabí. Estamos en la unidad educativa del Milenio Guadalupe La Riva. Esta unidad educativa fue inaugurada hace poco, justamente el 9 de mayo, y así también se inauguró el año lectivo en esta zona del país. Les contamos que el presidente de la República, Rafael Correa, cumplió una amplia agenda ayer en esta provincia. Recorrió algunos sectores del Matal, de San Isidro, también en Jama, y le contamos eso en el siguiente reporte. En la visita del presidente de la República, Rafael Correa, se pudo constatar las condiciones en las que habitan los damnificados, adultos y niños de los albergues de Jama, El Matal y San Isidro en la provincia de Manabí. Jama, lastimosamente, fue de los sitios más golpeados. Es durísima la situación, vivía el turismo, vivía de la pesca, el camarón. Las últimas actividades se están recuperando poco a poco, pero hay mucha destrucción. Entonces ya tenemos, como ustedes ven, el albergue definitivo. En el sector El Matal, los ciudadanos se muestran satisfechos de contar con un lugar seguro que ofrece servicios básicos, alimentación y atención médica, destacando el trabajo gubernamental y ayuda de los ecuatorianos en general para quienes lo perdieron todo después del terremoto del pasado 16 de abril. En estos momentos de la que estamos pasando esta tragedia, nos sentimos muy contentos por las ayudas que lo están dando en estas albergues, en estas carpas, para poder salvar nuestros niños que tenemos. Agradecerle primeramente a Dios por tenernos con vida y después a los hermanos de otros países, de otras ciudades que han colaborado con todo el Matal. El presidente Correa indicó cuál será la función de los albergues y el trabajo que se realizará previo a la construcción de los planes habitacionales que se contempla para esta zonas. No se puede volver a construir si no se hace un estudio sísmico adecuado. Todo eso toma un poco de tiempo. Por eso tenemos que dejar en las mejores condiciones estos albergues, porque van a ser albergues, van a ser las casas, los hogares de estas familias durante varios meses. Por su lado, la secretaria de la Gestión de la Política, Paola Pavón, encargada de la coordinación de los cantones Canoa y Jama, dio a conocer cómo avanzan los procesos de reconstrucción de estos sectores. Esta es una de las zonas con mayor afectación y por lo tanto la demolición de casas y la remoción de escombros obligará a que muchas personas que en este momento todavía no están albergadas tengan que disponer de estos espacios. Podemos decir tanto a Jama y a Canoa que la fase de emergencia ha pasado y que estamos listos para iniciar la etapa de reconstrucción. Los albergues están proyectados para acoger a 1000 personas cada uno y los traslados se ejecutan de manera progresiva. En Manabí, con imágenes de Javier Alarcón y Cristian Anastasio, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Hoy es el Día Internacional del Niño y en todos los países, aquí en el Ecuador también, se realizan varias actividades para festejar a los más pequeñitos de la casa. Tenemos con nosotros a la rectora de la Unidad Educativa del Milenio, Guadalupe La Riva. Usted es María Bravo y nos va a contar cuáles son las actividades que se tienen programadas para festejar a los niños en su día. Buen día. Muy buenos días. Las actividades que tenemos programadas para festejar el Día Internacional del Niño en esta institución educativa, como es la Unidad del Milenio Doctora Guadalupe La Riva, son juegos populares, van a intervenir payasitos, van a ver también actividades lúdicas,
y actividades y juegos populares como juegos ensacados, el baile de la naranja, el baile de la cuchara, entre muchas actividades más. Estamos hablando de juegos tradicionales, porque ya en la actualidad casi eso ya no se ve. Ya, entonces sí, estamos hablando de juegos tradicionales. Eso precisamente es lo que los llama mucho la atención a los reyes del hogar, porque los niños y niñas son los reyes de nuestros hogares. Usted me comentaba que tenían otro plan, bueno, antes del terremoto se había planificado otra cosa, pero se cambió esta agenda un poco. A ver, planificamos otras actividades como era la inauguración con un sacerdote. Íbamos a traer un sacerdote para el día de hoy porque pensábamos que íbamos a tener a los niños de 3 y 4 años acá en la institución educativa, pero como el gobierno, el Ministerio de Educación postergó el ingreso de los niños de 3 y 4 años, pues entonces todas las actividades que teníamos listas se nos fueron abajo. Bueno, cambiaron un poquito, pero en todo caso el tema de los juegos tradicionales es lo que llama mucho la atención para así mismo recordar, ¿no? Y traer a memoria nuestros juegos de antaño. Así es. Esa es la finalidad de mis docentes para los niños y niñas de esta institución educativa. Perfecto, muchísimas gracias, señora rectora. Bueno, es la información que nos comenta la señora rectora de la Unidad Educativa del Milenio Guadalupe La Riva. Aún están llegando los niños, todavía no inician las clases, pero bueno, estaremos atentos de las actividades que se realicen aquí. Y les contamos que ayer también recorrimos el Cantón Jama y a pesar de que el 85% de la estructura colapsó, esto no ha quitado la sonrisa de sus pobladores y las ganas de seguir adelante. Veamos la siguiente nota. Así quedó Jama, un cantón de la provincia de Manabí con gran afectación por el terremoto del pasado 16 de abril. Sus calles están destruidas, muchas de sus edificaciones ya no están, pero esta condición no ha sido impedimento para mantener una sonrisa en el rostro de sus pobladores. Que salí al parque me encontré con una morenita, como yo andaba trabajando le ofrecí ensaladita, ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo, entonces me contestó vaya a seguir vendiendo. Así nos recibió Jaime Hidalgo, quien ahora se dedica a la venta de fruta picada y de esa manera lleva el sustento diario a su casa. Yo soy una de las personas que estoy trabajando alguna vez que pasó el terremoto. Todos lo pueden hacer. Todos lo podemos hacer, todos con fuerza lo podemos hacer, tenemos las manos buenas, yo siento no hay una oportunidad para seguir adelante. Patricia Delgado se dedica a la venta de empanadas de verde. Dice que a pesar de lo que pasó, ella no piensa por un instante en dejar su tierra. Claro, hay personas que, porque ya en el terremoto ya se han ido huyendo, ya se han ido. En cambio nosotros estamos aquí, las buenas y las malas estamos aquí, seguimos para adelante. Y es que la venta de alimentos preparados, refrescos y demás es una de las fuentes de ingresos económicos para esta población. Luis Chávez perdió su casa tras el sismo y la estructura de su negocio también. Con lo poco que consiguió, sigue vendiendo desayunos en la esquina, que muchos conocen como el Café del Viajero. Mi esposa, siempre hemos tenido, nosotros tenemos ya, antes del terremoto ya teníamos aquí este negocito. Ella elabora con mi hija, mi nieta, las empanadas y yo me ocupo de venir aquí de mañanita. De esta manera Jama se levanta, reactivando la economía, con el empuje de su gente que se aferra a la vida y a la esperanza de que vendrán días mejores. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Vanessa, hasta aquí el reporte. Seguimos celebrando el Día del Niño y en las siguientes emisiones también seguiremos actualizando la información que se genere aquí desde la provincia de Manabí. Regresamos a estudios contigo. Buen día. Buenos días y excelente mañana también para todos esos niños y niñas que se encuentran estudiando en el litoral ecuatoriano. Sin duda habrá muchas actividades en todo el territorio nacional que nosotros le contaremos aquí en nuestras próximas emisiones de Noticias 7. Pero ahora es momento de hablar también del tiempo, porque las lluvias sorprendieron a varias provincias del Ecuador, sobre todo aquí en la capital. La recomendación es que maneje muy despacio porque la calzada permanece mojada, sobre todo en horas de la tarde, y esto es propicio para los accidentes. ¿Qué pasó en el norte del país? Más de 40 viviendas resultaron afectadas en el cantón Mira, esto en el Carchi, luego de un torrencial aguacero que inundó el centro de la urbe. Las autoridades del cantón activaron el Comité de Operaciones Emergentes. Aquí el detalle. El cantón Mira, perteneciente a la provincia del Carchi, soportó durante 2 horas un intenso aguacero. El agua lluvia se acumuló, desbordando 2 acequias que inundaron gran parte del centro poblado.
bajaba, o sea, con piedras, bajaba con basura. Eso viene desde arriba, desde San Luis, o sea, creo que se crece la sequía y manda por todito para acá. 43 viviendas resultaron afectadas en los barrios del Cementerio, San Roque, La Capilla, La Tola, La Esmeralda, además en comunidades rurales como Santiaguillo, Alto de Mira, San Luis, Naranjito y Pueblo Nuevo. Las alcantarillas, las tapas volaban para arriba. Poco a poco toca ir removiendo lo que es los escombros porque está mucha tierra. No podemos hacerle de un solo la limpieza. Afortunadamente no se presentaron pérdidas humanas y lograron evacuar el agua de las viviendas, pero sí se registraron daños en adoquines y calles principales de la urbe. Tremendo estuvo eso. Incluso no tenía ni luz, no tenía ni teléfono, nada. Todo se me fulchó ahí. No podía ni cómo comunicarme con nadie. De ahí que en Mira se activó el COE cantonal para determinar medidas de prevención. Trabajamos con la Dirección de Obras Públicas hasta las 4 de la mañana, con la habitación de vías, limpieza de las calles principales de la ciudad. En la provincia del Carchi, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y revisamos otros temas en el conversatorio con los medios de comunicación. El presidente Rafael Correa se refirió al incremento al impuesto del valor agregado del 12 al 14%, incluido en la ley solidaria. El mandatario advirtió que los combustibles no subirán ni un centavo y aseguró que está respaldado a través de un decreto que se firmó el día de ayer. Ya está firmado el decreto, lo he hecho el día de hoy, antes de este conversatorio, pero ya estaba anunciado, está en la ley, que para los combustibles, ya, el precio continuaría el mismo, siempre se dijo. Entonces los precios de los combustibles, señores, que escuche todo Ecuador, no tienen que subir un centavo, porque van a pagar 14%, no 12, 14% de IVA, pero el precio terminal a lo que lo distribuye Petroecuador se ha reducido en la misma proporción, para que el precio final, el del usuario, el que paga el ciudadano en la gasolinera, etcétera, no varíe un solo centavo. Siempre se dijo esto. Eso, más el 90% de los artículos de canasta básica que no pagan IVA, alimento no paga IVA, transporte no paga IVA, medicina no paga IVA, ¿ya? Hace que se proteja mucho a los pobres. Pero obviamente frente a un desastre como el que estamos enfrentando, algo tenemos que hacer, como han hecho todos los países. Esta normativa no incrementará el costo de la gasolina extra ni diésel. Tampoco ocurre con el 89% de los productos de la canasta básica. Este 1 de junio se inicia el cobro del impuesto al valor agregado con los 2 puntos adicionales dispuestos por la ley solidaria y de corresponsabilidad por las afectaciones del terremoto. Las autoridades del Servicio de Rentas Internas recuerdan que la canasta básica familiar tiene 75 productos, de los cuales 39 son no alimenticios y 36 son alimenticios. De estos 36 productos, 32 tienen tarifa cero de IVA. Todos los productos alimenticios, el 90% tiene tarifa cero. Entonces, entre los productos alimenticios de la canasta básica, únicamente las gaseosas, café, gelatina y otro tipo de quesos gourmet, se aplica el incremento de 2 puntos al IVA. Esta es una medida provisional de un año nada más y después volveremos al IVA ordinario. Hay que recordar que el IVA en el Ecuador, dentro de Latinoamérica, es uno de los de menor porcentaje. Hay IVAs inclusive del 21% dentro de América Latina. También se encuentran exentos de IVA las medicinas, educación, el servicio de transporte urbano, de bus, taxi, entre otros. Para el consumo de gasolinas, por ejemplo, se paga un IVA del 12%. En la ley se encuentra una disposición para que continúe con el mismo porcentaje. Los ajustes y transferencias correspondientes estarán a cargo de la autoridad competente con la publicación del decreto ejecutivo que se espera sea efectivo en las próximas horas. O sea, a la final existiría un mayor subsidio. El secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles espera que también sea revisado en adelante los costos de comercialización, pues estos no han variado desde hace 13 años. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. A consecuencia de las 2 réplicas del pasado 18 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAB, informó a los pescadores artesanales, industriales y ciudadanía en general que el viceministerio de esta cartera de Estado y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros trasladaron sus oficinas al puerto de San Mateo. La estructura donde se encontraban sufrió daños, por lo que fue necesario el cambio. El puerto pesquero está ubicado en la vía de acceso a la parroquia del mismo nombre del Cantón Manta.
Y luego de la catástrofe del mes pasado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas reconstruye desde esta semana 8 puntos o tramos de carreteras de Manabí y Esmeraldas, según su principal, Walter Solís. 6 en Manabí y 2 en Esmeraldas, en las zonas más afectadas, que son los aproches de los puentes, algunos paños de las carreteras de hormigón. Hasta diciembre tenemos rehabilitadas todas las vías que fueron afectadas por el sismo. Una inversión alrededor de 100 millones de dólares es el valor total. Y lo mismo que el aeropuerto de Manta, donde tuvimos la afectación de la torre de control. Estamos ahora ya elaborando los planos para la nueva construcción de la torre de control. Y arribaron a la plataforma sur de la base aérea Eloy Alfaro de Manta 50 toneladas de ayuda humanitaria. El cargamento lo envió el gobierno de Bielorrusia para los damnificados por el sismo. El encargado de recibir este contingente fue el ministro coordinador de Seguridad, César Navas. Alimentos no perecibles, 80 carpas, 5.000 frazadas, 2.100 camas plegables y 2 plantas eléctricas tipo remolque fueron parte de esta donación. La Secretaría de Gestión de Riesgos será la encargada de distribuir estos insumos a las zonas del desastre de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Mientras que Hyundai y Ecuador hizo efectivo una donación de $200.000 al fondo de UNICEF para ayuda a niños, niñas y sus familias afectados por el terremoto. Esta oficina de la ONU se encuentra trabajando en la zona del desastre desde el primer día del evento a través de su programa de espacios temporales de educación, cuidando su estado de salud mental y reducción de secuelas, entre otras necesidades urgentes. En un estudio realizado por el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional se calculó el movimiento de las placas tectónicas tras el terremoto de magnitud 7.8 en las costas ecuatorianas. Escuchemos a continuación el balance de esta institución. Las consecuencias del terremoto en Manabí y Esmeraldas no solo se evidenciaron sobre las edificaciones de estas provincias, también generaron un deslizamiento de 7 metros entre la placa de Nazca y Sudamericana, según un estudio del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, realizado entre 25 y 35 kilómetros de profundidad. Esa es la distancia que sacamos en promedio como cerca de 7 metros. Ya, pero esos 7 metros es en la zona de ruptura. Ya en la superficie, en una extensión de 100 por 140 kilómetros, existió un desplazamiento promedio de 70 centímetros hacia el mar. Desde Esmeraldas hasta lo que sería Bahía. Sin embargo, el desplazamiento mayor es en la zona cerca al terremoto. Los tenemos en Cabo Pasado, tenemos aquí en Punta Prieta, que es un poco más al norte de Jama, y en Pedernales. En Cabo Pasado tenemos un desplazamiento horizontal, es decir, de esta manera, un desplazamiento así, de 83 centímetros, y un desplazamiento vertical de 40 centímetros. Paul Jarrín aclaró que este fenómeno natural es absolutamente normal. Los terremotos más fuertes generan más deslizamiento. Luego de que pasa el evento posísmico y ya todo, podemos decir que regresa un poco a la normalidad, nuevamente empieza a haber un movimiento de la placa de Nazca con Sudamérica, ¿okay? Y es una etapa nuevamente lo que nosotros llamamos de acumulación de energía. Desde el geofísico se mantiene el monitoreo con equipos que permiten tener datos precisos de las réplicas y fenómenos que se generan después del terremoto en las zonas de influencia. Olga Velasco, Ecuador TV. La operación de las 8 centrales hidroeléctricas permite al Ecuador recibir varios millones de dólares por la exportación de energía a países como Colombia y Perú. Conozcamos a cuánto ascienden estos ingresos. En el reciente informe a la Nación, las autoridades nacionales hablaron de una década ganada, la cual en lo referente a soberanía energética resulta evidente. Ecuador no solo que tiene garantizado el abastecimiento del servicio a nivel nacional, sino que actualmente exporta energía. La construcción de los proyectos hidroeléctricos, Coca-Codo Sinclair, Sopladora, Mina San Francisco, Toachi Piratón, Delcy Tanizagua, Mandurillaco, Quijos, Mazar Dudas y Villonaco comenzaron a dar sus frutos al país, pues el gobierno ha firmado convenios de comercialización energética con Colombia y Perú. Con nuestro vecino del sur, por ejemplo, se firmó un contrato para exportar alrededor de 80 millones de dólares anuales, mientras que con Colombia, desde febrero el país tiene un acuerdo para vender entre 100 a 200 millones de dólares al año. Es que con la generación de energía que tendrá el Ecuador a finales de año, incluso se tiene previsto exportar a otros países de la región como Chile. La inversión destinada por el gobierno en este sector estratégico fue de casi 5.000 millones de dólares.
No obstante, esto no afecta al abastecimiento interno, el cual tiene una cobertura del 97,18%. El mínimo restante se debe a ciertas poblaciones rurales apartadas, donde el gobierno ya está estudiando un plan de suministro. Alex Llanos, Ecuador TV. Es momento de revisar las noticias internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó el pedido de activación de la Carta Democrática Interamericana por parte del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Miles de personas que integran los gremios del transporte salieron a las calles para respaldar al gobierno de Nicolás Maduro, quien aprovechó este acto para responder a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, por haber invocado la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta. Almagro presentó al Consejo Permanente de la OEA un informe de 132 páginas en el que asegura la existencia de una alteración del orden constitucional, por lo que solicita una convocatoria urgente entre el 10 y el 20 de junio. El embajador de Venezuela en la OEA, Bernardo Álvarez, indicó que este proceso no es viable. No establece que pueda hacerse ninguna invocación a la Carta Democrática sin que el propio Estado involucrado esté de acuerdo con eso o sea el que lo promueva. En Venezuela, el pedido de esta carta fue impulsado por el presidente de la Asamblea Nacional con mayoría opositora, Henry Ramos Alup, por lo que Maduro anunció una demanda en su contra. Mañana mismo, meter una demanda contra la directiva de la Asamblea Nacional por usurpar funciones. Si la crisis venezolana pasara, porque yo renunciara a la presidencia de la Asamblea Nacional, no lo pienso dos veces. Se necesitan 23 votos de los 34 países miembros del Consejo Permanente para dar luz verde a esta carta y con ello establecer medidas o acciones en este país. Sin embargo, desde la OEA recuerdan que no es la primera vez que se aplica este proceso. En 2002, el presidente Hugo Chávez la solicitó al denunciar el intento de golpe de Estado y en 2009 en Honduras por la ejecución del golpe de Estado que separó del poder a Manuel Zelaya. Un buen número de países ya han usado la carta. La Carta Democrática Interamericana podría obligar a la separación de Venezuela del organismo en una asamblea general, como sucedió hace 55 años con Cuba. Por su parte, Ernesto Samper, secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, a través de su cuenta de Twitter, dijo que es necesario la continuidad de la democracia y que buscará una nueva mediación entre el régimen y la oposición. Fanny Lara, Ecuador TV. Y en Perú se realizó una marcha contra la candidata a la presidencia Keiko Fujimori. Además, continúa la ofensiva en Irak contra el Estado Islámico. Tenemos más noticias en resumen a continuación. Cientos de manifestantes salieron a las calles de Lima para protestar contra Keiko Fujimori, candidata que se disputa en segunda vuelta junto a Pablo Kuczynski la presidencia de Perú este 5 de junio. Nosotros queremos un país sin odio, un país en paz, en democracia y progreso. Y por eso le decimos, Keiko no va a Fujimori nunca más. En el Palacio del Liceo en Francia, el presidente François Hollande se reunió con su homólogo Ollanta Humala y con el secretario de la UNASUR, Ernesto Samper. En la cita se analizaron temas relacionados con el bloque sudamericano y el bloque europeo. 4 personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras una explosión en un sitio de construcción del metro cerca de la capital de Corea del Sur, Seúl. Los funcionarios de la sede de incendios y desastres indicaron que los trabajadores estaban 15 metros bajo tierra cuando ocurrió el estallido. Las fuerzas iraquíes continúan con la ofensiva para desalojar a militantes del grupo Estado Islámico de Fallujah. Su objetivo es desmantelar los artefactos explosivos, destruir montículos de tierra y túneles construidos por el grupo extremista. Según la UNICEF, en la zona están atrapados cerca de 20.000 niños y niñas. El túnel ferroviario más largo del mundo, con casi 57,1 kilómetros, fue inaugurado en Suiza. La obra forma parte de la nueva línea férrea que pasará por las entrañas de la montaña San Gotardo y que unirá el norte y el sur de Europa en un recorrido a través de los Alpes que tomará apenas 20 minutos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Seis de la mañana con 54 minutos. Esa música nos indica que es tiempo de los deportes y hoy nos acompaña David Lucero. Feliz día, David.
Feliz día también, niña Vanessa, ¿no? Feliz día para todos los niños de nuestro país, a los niños deportistas, muchos de ellos que por supuesto hoy también celebran su día especial en el inicio de un nuevo mes. Y listos para actualizarlos con toda la información deportiva relacionada a la Copa América que está por iniciar el próximo viernes con el partido entre Estados Unidos y Colombia. Pero vamos a conocer en esta primera nota el escenario donde Ecuador debutará el próximo sábado ante la selección de Brasil en Pasadena, California, donde ya está el equipo que dirige Gustavo Quinteros. Así iniciamos. El sorteo de la Copa América Centenario 2016 designó para la selección ecuatoriana el grupo B de la competencia, junto a Perú, Haití y Brasil. El escenario del primer encuentro para la tricolor tiene un sabor especial para su rival, ya que fue en el estadio Rose Bowl de Pasadena, en California, donde sucedió la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, en el que el equipo dirigido por Carlos Alberto Parreira y comandado en la cancha por la pareja goleadora de Romario y Bebeto, se pudo consagrar como el campeón de aquella edición ante el poderoso equipo italiano, liderado por Roberto Baggio. Era el 17 de julio de 1994. Luego de 120 minutos y el 0-0 en el marcador, Brasil terminó ganando por 3-2 en los penaltis. El Rose Bowl, que cuenta con una capacidad para 92.500 espectadores, albergó además las pruebas de ciclismo en pista de los Juegos Olímpicos de 1932 y el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Cuenta con la cancha de césped natural y se construyó entre 1921 y 1922. El 27 de febrero de 1987 fue declarado como Monumento Histórico Nacional por la Secretaría del Interior de los Estados Unidos. El grupo B, donde está la selección ecuatoriana, tendrá también a las selecciones de Brasil, Perú y Haití. Nuestro primer rival, Brasil, el 8 de junio enfrentaremos a la selección de Perú y el 12 de junio al conjunto de Haití. Conozcamos más detalles de los entrenadores, cómo se han preparado, parte de su trayectoria, el palmarés de los técnicos del grupo B de esta Copa América Centenario. Previo al inicio de la Copa América Centenario, recapitulamos los antecedentes más importantes de los estrategas que dirigirán las selecciones emparejadas en el grupo B del certamen. En primer lugar encontramos a Dunga, exfutbolista y actual entrenador del combinado brasilero Carlos Caetano Bledón Berry, encabeza por segunda ocasión la selección auriverde. Además de haber sido capitán del equipo campeón del Mundial de Estados Unidos 94, Dunga tuvo un periodo previo como estratega de su país, quedando al margen en el 2010 tras la eliminación de Brasil en el Mundial de Sudáfrica. Sin embargo, desde el 2014 retornó al conjunto pentacampeón, dirigiendo un total de 22 partidos con 16 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas. Segundo en el orden del sorteo se encuentra Ecuador. La tricolor es dirigida por el argentino-boliviano Gustavo Quinteros desde marzo del 2015, después de su paso exitoso por el club Sport Emelec, donde alcanzó el bicampeonato. El actual entrenador de nuestro país fue uno de los futbolistas naturalizados seleccionado por Bolivia en el Mundial de Estados Unidos, mientras que, como director técnico, alcanzó gran registro con los clubes del país del altiplano, así como con el bombillo de nuestro país, siendo 9 veces campeón de ligas locales. En la tri, Quinteros ha dirigido un total de 15 partidos. De esos ganó 7, empató 2 y perdió 6, con un rendimiento del 51%. Perú también es parte del grupo B de la Copa América. La selección inca llegará a la cita en medio de un proceso de renovación comandado por el argentino Ricardo Gareca, un timonel que llegó a la palestra sudamericana por su exitoso paso dirigiendo a Vélez Sarsfield, donde logró 5 campeonatos locales. Sin embargo, previo a su paso como estratega, el Tigre fue un potente goleador y uno de los referentes del América de Cali, vicecampeón de la Copa Libertadores. Ahora y en su presente en el combinado peruano, el argentino suma un total de 14 partidos dirigidos. De ellos ha ganado 4, empató 3 y perdió 7, con un saldo deficiente de efectividad del 35%. Y cierra el emparejamiento la invitada Haití. El conjunto centroamericano es dirigido en la actualidad por el francés Patrice Neveu.
También exfutbolista en sus inicios, el ex centrocampista recibió la selección a finales del 2015, adquiriendo como principal logro la clasificación a la Copa América Centenario tras vencer a Trinidad y Tobago en el desempate. Nedved decidió para este certamen próximo mantener la base de jugadores que disputaron la Copa de Oro del 2015 y cuenta entre sus antecedentes con varias distinciones individuales, entre las que se destacan la calificación de Guinea y Mauritania a la Copa Africana de Naciones. Soledad Rodríguez, Ecuador TV. Gracias a Soledad por su informe. Ahí con la actualidad de los entrenadores del Grupo B de esta Copa América Centenario. El delantero Carlos Tenorio, actual jugador de Liga Deportiva Universitaria, aprovechó para hablar también sobre el torneo que se viene en Estados Unidos, sobre cómo ve él a la selección ecuatoriana de fútbol y la proyección del equipo de Gustavo Quinteros en su intención de trascender más allá de la participación en la fase de grupos. Veamos lo que dijo. Copa América siempre es una competición que crea mucha expectativa a todos los equipos, selecciones sudamericanas, ¿no? Pero nosotros sabemos que Ecuador viene pasando un momento, luego las últimas 2 fechas en eliminatoria no fueron tan favorables para nosotros, que podría ser mejor, pero eso no significa de que la selección ya no vaya a jugar bien al fútbol. Son competiciones que a los jugadores que están todavía en el fútbol ecuatoriano se les puede abrir una vitrina. Y a los que están en Europa, posibilidades mucho más amplias las que ya tienen. Pero Ecuador tiene buen plantel y la expectativa que se vive, yo creo que Ecuador este año va a ser una muy buena Copa América. Brasil, muchos años atrás, dejó de ser la selección temible que uno sabía que te tocaba enfrentar con Brasil y ya mentalmente uno se ponía con el marcador en contra, ¿no? Pero yo creo que hoy ninguna de las selecciones que están ahí, yo creo que son favoritas. Favorita va a ser el que es campeón, el que llega a la final. Esta Copa América Centenario también servirá para que la Confederación Sudamericana de Fútbol realice algunas modificaciones al sistema del torneo, parte del reglamento, que tiene que ver justamente con esta edición especial del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Conozcamos algunas de ellas en la siguiente nota. La edición especial de la Copa América estará llena de ingredientes novedosos. No solo el centenario convocará la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo, sino también la nueva ubicación, cambios en el sistema del torneo y ahora también promovido por la Conmebol a manera de experimento, nuevas normas. Por ejemplo, en el certamen continental, la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió permitir un cuarto cambio. La regla fue autorizada solo si se disputa alargues en una fase de eliminación. Igualmente, es difícil que se pueda ver en práctica esta medida, considerando que el tiempo extra está contemplado eventualmente solo para la final. Hay un aumento de participantes. A diferencia de lo que ocurrió en la edición previa, en esta ocasión serán 16 los equipos participantes y no 12, como suele ocurrir en todas las ediciones de la Copa América. Los 4 seleccionados añadidos provienen desde la CONCACAF. Cambio de formato. Al aumentar los equipos, ahora habrá 4 grupos de 4 equipos cada uno. Es por ello que solo los 2 primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, a diferencia de lo que ocurrió en la Copa América anterior, donde también seguían en carrera los 2 mejores terceros. Uso de ojo de águila. En caso de ocurrir jugadas polémicas, como la dudosa conversión de un gol, los árbitros podrán recurrir a la tecnología para decidir. Esta será la primera vez que se aplica esta medida en torneos organizados por Conmebol o por CONCACAF. Y diseño del trofeo. El ganador se llevará una copa única confeccionada especialmente para este torneo, cuya forma es muy similar a la original, aunque cuenta con algunas modificaciones y estará cubierta en oro, entre otras diferencias. Bien, cerramos nuestro primer espacio en información deportiva aquí en Noticias 7. Ayer, a propósito, se confirmó que el Congreso Ordinario del Fútbol Ecuatoriano se realizará el viernes 26 de agosto. Esto dará paso a la creación de la Asociación o Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano desde la próxima temporada. Lo tendremos más adelante. Vanessa. Muchísimas gracias a David Lucero por la actualización deportiva. Nosotros tendremos un nuevo espacio más adelante. Pero ahora tenemos que hacer una pausa. Ya vendrá también nuestro compañero Carlos Rabascal con 2 temas importantes. Un balance de la gestión del gobierno nacional en los últimos 10 años con la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Y por otro lado, hoy es el Día Internacional de la Leche. ¿Cuáles son los beneficios de este producto completísimo que nos ofrece la naturaleza? Lo estaremos viendo más adelante aquí. Quédese con nosotros. Esto es Noticias 7.
Ecuador. Próximamente. Estar alerta no es lo mismo que caer en pánico. En caso de sismo, piensa rápido. Actúa durante. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer. Conserve la calma y ubíquese en una zona de seguridad. Corte el sistema de gas y electricidad. Aléjese de postes, cables y marquesinas. Estaciónese alejado de edificios altos. Ecuador TV. Somos solidaridad. Toda la información sobre esta emergencia, conócela en www.ecuadorlistoysolidario.com o para donaciones y voluntariado, llama al EQ 911. Nací en Imbabura, rodeado del Taita Imbabura y la Mama Cotacachi. Sentir su fuerza me ha inspirado para darle otro color a la vida. Pintar la espiritualidad de mis raíces es mi alegría. Yo soy Yauri Muenala. Un artista que trasciende fronteras, dejando muy en alto el nombre del Ecuador. Yo soy. Estreno. Hoy, 12:30. Ecuador TV. Somos diversidad. Muy buenos días y antes de iniciar Pensamiento Crítico, mil y muchas gracias por la sintonía del día de ayer a Pulso Político, un debate importante. Regresamos para incentivar el debate, para poder intercambiar ideas, argumentos, porque a partir de esa diversidad y esas diferencias podemos encontrar objetivos comunes. Como lo dije ayer en Pulso Político y también en la mañana de ayer en Pensamiento Crítico, principal objetivo, erradicar la pobreza en el Ecuador. Y eso es lo que nos debe convocar a pesar de nuestras diferencias. El resto ya es el espacio político para las elecciones del 2017. Pero la agenda temática, ustedes los ciudadanos son los que los deben marcar. Iniciamos Pensamiento Crítico y tenemos el día de hoy la presencia de la señora presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, doña Gabriela Rivadeneira, con quien vamos a hacer una evaluación de todo este tiempo de la legislatura ecuatoriana. Señora presidenta, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, siempre un saludo muy especial a todo Ecuador TV, nuestro canal público, y también un saludo muy especial para todos los televidentes que día a día acompañan este espacio informativo, y gracias por permitirnos que la legislatura también tenga ese espacio de información hacia nuestra ciudadanía. Bueno, es nuestra obligación dar los espacios a todos aquellos que tengan que rendir cuentas y que también quieran analizar y opinar. Bueno, ¿cuál es el aporte de la legislatura? Porque se ha construido una percepción de que la legislatura se ha convertido en un brazo ejecutor del gobierno nacional, considerando la gran mayoría de votos que tiene dentro de esta asamblea. Yo tal vez para contestar eso partiría en desde dos aristas, es decir, la primera, mencionar que en Montecristi, cuando se realizó toda la reestructuración del Estado, una de las cosas que se privilegió fue justamente que todas las instituciones públicas y funciones del Estado tengan sus propias competencias, sus propias funciones, pero todas sepamos hacia dónde vamos. Totalmente de acuerdo, uno de nuestros objetivos fundamentales señalado por usted al inicio de esta entrevista fue la salida de la pobreza. ¿Cómo hacer políticas, mecanismos, una legislatura que ayude para que la política pública, en efecto, sea realmente una vía para la salida de la pobreza de los sectores más vulnerables que teníamos en el país hace 9 años y que hoy ha logrado que más de 1 millón de ecuatorianos salgan justamente de esa pobreza? Pero en ese sentido, ¿cuál ha sido el aporte de la Asamblea Nacional? Es una arista. Porque la política pública, el Ejecutivo la tengo clara, pero de parte de la legislatura, claro, ¿cuál ha sido el aporte? Pero es que ahí tenemos que hacer una conexión necesaria y por eso yo hacía esa relación. Es decir, si no garantizamos en una legislación la garantía de derechos y la ampliación de derechos fundamentales para los seres humanos, el Ejecutivo, ni este ni el futuro, podrá tener realmente una aplicación adecuada de esas políticas. Mucho más allá, yo soy presidenta de esta asamblea ya 3 años y lo seré hasta el 14 de mayo del 2017. Hemos aprobado en este periodo 47 leyes, que de por sí no es un número, pudieron ser unas 50 o 5.
el ámbito es que esas 47 leyes van directamente relacionadas al cambio de la estructura misma del país para lograr lo que la Constitución mencionó, que sea el ser humano el que esté por sobre el capital y ese privilegio del ser humano sea el que se garantice a través de una legislación. Y ahí es la confianza de la ciudadanía en garantizar un bloque parlamentario que comprenda sus objetivos y su urgencia histórica. Que la Asamblea o el bloque de Alianza País coincida con el gobierno a mí no me llama la atención, no debe llamar la atención si son del mismo partido, son del mismo proyecto político. O sea, las coincidencias están ahí, o sea, no nos debe por qué alarmar. Pero el tema es que daría la impresión que dentro de la Asamblea, como debaten internamente dentro del bloque oficial, no se notan los aportes individuales o colectivos de la propia Asamblea en el enriquecimiento de esos proyectos de ley. Daría la impresión que el Ejecutivo manda el proyecto de ley y esto se hace porque está sacramentado. Y qué bueno mencionarlo, porque yo creo que más bien tener un bloque mayoritario, es decir, no quiere decir que todos pensemos iguales, todos venimos de diferentes procesos, tenemos nuestro propio pensamiento, venimos de diferentes organizaciones y eso hace que el debate sea muy fuerte, muchas veces muy acalorado al interior del bloque. Eso ha fortalecido una democracia interna que ha logrado que los textos que ingresan no sean aprobados tal como ingresan, sino que tengan variaciones sustanciales y sobre todo que precautelen los principios fundamentales de la Constitución y del mismo proyecto con los objetivos, por ejemplo, como la ética, la solidaridad, la transparencia. Esos han sido objetivos claros. Esta mayoría parlamentaria, o sin esta mayoría parlamentaria, hubiera sido muy difícil, por ejemplo, aprobar un código monetario, que por primera vez ponía reglas claras para la banca privada, que por lo general estaban anclados a los poderes económicos o están anclados a los poderes económicos que comandaban las políticas públicas en el país. O no hubiera sido posible aprobar una ley de tierras que por fin en pleno siglo XXI termina con los latifundios improductivos, o la ley de aguas que prohíbe la privatización. Es decir, sin esta concepción fundamental del rol histórico de un proceso y de la legislatura dentro de ese proceso, no hubiéramos podido dar saltos importantes de esos cambios de la estructura que después podrán viabilizar a través de la política pública realmente la transformación de la misma sociedad. Pero dos temas, señora presidenta. El uno tiene que ver con la forma y el otro tiene que ver con el fondo. Pero daría la impresión que cuando se discrepa al interior del bloque, parecería que hay alones de orejas y entonces eso también crea percepciones de subordinación y además de autocensura de los propios legisladores. Les pongo un ejemplo: Paola Pavón, la propia Sol Buendía y Gina Godoy. Es decir, ellas tuvieron la valentía y el coraje de discrepar en el Pleno y sin embargo hubo alón de orejas, sin embargo hubo suspensión, y no menciono el tema de Fernando Bustamante. Mira, yo creo que hay algunos parámetros dentro de la organicidad también de un movimiento político, es decir, es una bancada que se pertenece justamente a una organización en donde si se llega a acuerdos, y eso ha sido nuestro principio, y eso es un principio de la democracia, es decir, en cuerpos colegiados, cuando usted pone un tema a discusión y se debate, se argumenta, se justifica, al final hay que tomar decisiones. Y la decisión mayoritaria es la que ese colectivo asume como la propia, aún que muchas veces no estemos individualmente de acuerdo con todo el contenido. Pero en un debate interno y no público externo, pero en eso estoy de acuerdo. ¿No se limita el debate? Porque además ahí no hay la fuerza de voto que se criticaba de la partidocracia. Porque además acaba de mencionar algo que es fundamental, las percepciones. Y yo creo que ahí los medios de comunicación se han jugado un rol de generar percepciones que justamente pongan en duda un tema de una legitimidad o de una fuerza que pueda ayudar justamente a las transformaciones de la patria. Y yo en eso sí soy muy clara. Es decir, si es que nosotros hiciéramos un trabajo periodístico de comunicación, de analizar estos textos, desde, por ejemplo, la misma Declaratoria de Interés Nacional del Yasuní, que fue una de las primeras decisiones que nos tocó tomar este periodo legislativo. Vamos a ver, si es que vemos el documento inicial al documento que se votó, vamos a ver cambios realmente sustanciales. Y si eso lo repetimos con cada uno de los proyectos, no solo de la función ejecutiva, sino de la misma función legislativa y de otras funciones del Estado, pues nos vamos a dar cuenta realmente que ese debate rinde efectos al momento de dar un resultado que puede evidenciar a la ciudadanía una absoluta responsabilidad sobre las decisiones que está tomando esta Asamblea Nacional. Usted hace un momento habló de las privatizaciones en términos de la ley del agua, que se prohibían las privatizaciones.
Pero hoy en una coyuntura actual, sobre todo luego del terremoto, el propio presidente anuncia la venta de empresas públicas e incluso de una de las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es la posición entonces del movimiento y del bloque asambleísta ideológicamente en relación a estos anuncios del presidente de la República? Son temas muy sensibles y yo creo que debemos tener como la información certera de qué es y cómo se va a operar este tema de ventas. Es decir, estamos absolutamente de acuerdo que continúe a la venta, por ejemplo, los canales incautados. Ojalá podamos cerrar ya ese capítulo de la historia en el tema de una venta necesaria de canales que además no son parte de la dinámica propia del Estado ecuatoriano. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en que empresas públicas, por ejemplo, la de aviación, cuando ya tenemos años en las que no ha podido realmente despegar económicamente, garantizar una estabilidad, pues pueda realmente ponerse a la venta para que funcione. Yo creo que es parte de la optimización de los recursos del Estado y también como muestras de que estamos reajustando todas las acciones desde el Estado. Lo propio ha hecho la Asamblea Nacional en su dimensión. Pero, lógicamente, ahí tenemos que ser muy cautos, pero tenemos porque hay una constitución que justamente prohíbe todo tipo de privatización de sectores estratégicos y hay que ver en qué marco esos sectores estratégicos son precautelados como parte del Estado porque es el bien común de los ecuatorianos y ecuatorianas y en donde se divide la posibilidad de que entre lo privado a las empresas que pueden ser ahora justamente empresas mixtas, es decir, la misma Constitución y las normas garantizan que dentro de ese ámbito la cooperación entre lo público y lo privado se pueda dar en momentos como el nuestro, en el que necesitamos estabilizar una balanza fiscal y necesitamos realmente respuestas efectivas para que las empresas públicas pues puedan dar réditos también del encargo que le ha hecho el Estado ecuatoriano para administrar sus bienes. Ya para terminar, señora Presidenta, en algún momento tendremos un pulso político con usted para que en extenso, en una hora, poder evaluar realmente a profundidad este tema de la legislatura. En tan poco tiempo es complicado, pero hay un tema también que es el tema de la fiscalización. También hay una percepción de corrupción, que no ha existido un adecuado y buen y oportuno manejo en la lucha contra la corrupción. Y se ha dicho, y se dice, y los analistas, de que se ha creado una serie de procedimientos para entorpecer la fiscalización y para que Alianza País evite esta fiscalización. Mira, y es tan desmontable este argumento de la oposición, simplemente en el hecho de entrar a la página web de la Asamblea, ver en el ámbito de fiscalización cuál es el listado de los asambleístas que más han realizado las solicitudes de información. Por porcentaje no solamente del asambleísta individualmente, sino al movimiento y partido al que pertenece. Y ahí nos vamos a dar cuenta que son asambleístas y el que más solicitudes de información ha realizado ha sido justamente un asambleísta de oposición. Es decir, el procedimiento y la metodología que hemos utilizado en la Asamblea para realmente tener por fin cifras, primera vez que la legislatura en toda su historia tiene cifras de fiscalización que muestra el compromiso que tienen los asambleístas al momento de ejercer, por ejemplo, solicitudes de información que puedan clarificar una problemática de territorio. Muchos asambleístas con ese accionar han logrado solucionar problemas en territorio, que como no están dentro de la polémica, no han sido justamente publicitados o informados a través de los medios de comunicación. Sin embargo, funciona. ¿Qué es lo que han cuestionado muchísimo? Es que no hayamos tenido un juicio político. Y yo aspiro realmente como ecuatoriana, como parte de una nueva generación política, que si llegáramos a tener un juicio político en este periodo de la Asamblea, sea cumpliendo todos los procedimientos, sea realmente transparentando, no sea por el hecho de generar un show mediático, un show político. Además, en los últimos meses de un periodo legislativo que ha mantenido un nivel de altura en el debate, de discusión que ha permitido alimentar una normativa mucho más real para el cambio de la vida de la gente. Y en ese sentido, invitarles solamente con esto a que en verdad revisemos la página, revisemos el proceso de fiscalización y tengamos argumentos válidos realmente para poder aportar, no cuestionar vagamente o politiqueramente, sino realmente aportar dentro de los procedimientos que puedan mejorar la tarea fiscalizadora. Y ya ahora sí, para terminar, ¿para cuándo la ciudadanía podrá conocer el informe sobre la evaluación y análisis de los patrimonios de los asambleístas?
Bueno, esos son documentos, yo insisto, es un trámite personal. Yo hace un año exactamente después del informe del 24 de mayo del 2015, solicité en mi calidad de presidenta a la Contraloría General del Estado levante el informe, la auditoría patrimonial a los 137 asambleístas. Todos ya hemos sido notificados del cierre de nuestras auditorías. Yo en lo personal fui notificada, me parece que 3 o 4 meses posteriores a la solicitud del informe patrimonial. Sin embargo, conocemos que 6 parlamentarios pues han pasado justamente a indagación previa en Fiscalía y yo he sido absolutamente clara. ¿De Alianza País y de oposición? No lo conocemos porque son notificaciones personales, es decir, al ser un procedimiento personal, la notificación es personal, no es institucional. Y recordemos que para el caso de indagación previa hay todo un procedimiento de reserva de los nombres, porque lógicamente están en un proceso en el que pueden descargar sus pruebas y cerrar los procesos sin que eso sea causal de polémica política para un determinado actor político, como en este caso es un asambleísta. Pero aquí sí decir con absoluta transparencia, si es que hace un año pedimos transparencia en las auditorías patrimoniales de los asambleístas, pues ahora exigimos también la misma transparencia para clarificar que esos 6 casos tengan el procedimiento adecuado y puedan ser transparentados dentro de la ética política. Y ayer un grupo de asambleístas también ha presentado justamente a la Contraloría la solicitud de que esta auditoría de patrimonio no sea pues solamente a los 137 asambleístas, sino sea a todos los funcionarios del nivel jerárquico superior del Estado ecuatoriano para realmente poder transparentar el accionar político y público de todos los funcionarios de ese nivel. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nosotros al volver estaremos con Rafael Vizcarra, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea. Recordemos que el día de hoy es el Día del Niño, que a propósito felicitaciones a todos los niños, que debe ser todos los días, debemos cuidar a nuestros niños, pero también es el Día de la Leche. Venimos. Rafael Vizcarra, director ejecutivo del Centro de Industrias Lácteas, se encuentra con nosotros. A propósito que el día de hoy es el Día del Niño y también el Día de la Leche. Rafael, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo aporta la leche al crecimiento y al crecimiento y el desarrollo de nuestros niños? Bueno, tan importante es la leche y los lácteos que a nivel mundial, el día de hoy, con distintas acciones, se celebra su Día Internacional. Y es por eso que justamente con el gobierno de la provincia de Pichincha, las industrias lácteas ecuatorianas han decidido por un año más consecutivo celebrar agasajando a 3.400 niños que se educan en 57 centros infantiles de buen vivir en la provincia de Pichincha, con alrededor de 17.000 unidades de productos donadas para este evento, a más de los productos que alrededor de 400.000 unidades fueron donadas también para aquellos niños que lamentablemente pertenecen a las zonas del terremoto, por los cuales sentimos mucho también esa afectación. Ok, me parece bien ese acto de solidaridad. Ahora el tema, vamos a lo siguiente, es decir, ¿cuál es el indicador de consumo de leche en los niños? Es decir, ¿hay déficit todavía? ¿Hay que potencializar esa cobertura? ¿Y por qué, si es que hay déficit, existe este? Sí, bueno, en Ecuador, no solo a nivel de niños, sino a nivel de la población en general, todavía tenemos un déficit de consumo de lácteos, según el promedio nacional frente al promedio mínimo estimado por Organización Mundial de la Salud y por FAO. Es un tema en el que tenemos que trabajar todos y es por eso que tanto en Ecuador como a nivel mundial se promociona constantemente el consumo de lácteos, sobre todo en las edades, en la primera infancia y luego en el desarrollo de los adolescentes. Pero analicemos el por qué se da. Se da porque no hay el hábito, se da porque no hay acceso por precios o por cobertura en territorio. ¿Por qué se da? Bueno, se suman una serie de variables. También últimamente hay un desconocimiento, sobre todo falta de información de los padres sobre el valor nutritivo que tiene la leche y los lácteos. En realidad nosotros justo por eso estamos empeñados en una campaña local a nivel nacional para el consumo
para que el consumo se fomente y sobre todo el consumidor nacional entienda mejor, se eduque mejor sobre aquellas características que hacen que la leche y los lácteos sean alimentos fundamentales, insustituibles en la dieta de los niños y del resto de edades, sobre todo por la calidad del valor de la proteína y del resto de constituyentes nutricionales del producto. A ver, pero este es un tema. La industria láctea no tiene una presencia en términos de educación, de una campaña educativa. De pronto eso requiere ingentes recursos económicos, pero el tema es que hay que invertir también para poder potencializar el consumo. Y el otro tema es, siendo el crecimiento y el desarrollo de los niños temas de política de salud pública, ¿hay alguna articulación, alguna estrategia integral y articulada con el Ministerio de Salud? No directamente con el Ministerio de Salud, a pesar de que sí ha habido acercamientos, pero más bien hay otras instituciones públicas, tanto del gobierno central como de los gobiernos territoriales, como en este caso el gobierno de Pichincha, con los cuales venimos trabajando a nivel de articulación público-privada. Tenemos desarrollado ya desde hace algunos años atrás una campaña nacional y a nivel de otras actividades también. De hecho, este mes de junio tenemos varias actividades, los primeros 10 días de junio, para, a propósito del Día Internacional de la Leche, pues llegar a la población con mensajes educativos sobre el valor que tienen estos productos. Estamos hablando de esta celebración, este agasajo del 1 de junio, que empezó desde el día lunes y se extiende a lo largo de esta semana, pero adicionalmente tenemos a partir de los siguientes días hasta el día 10, que culminamos con un evento aquí en Quito, que es el Foro del Sector Lechero Ecuatoriano y la Casa Abierta del Sector Lechero Ecuatoriano, donde además de actividades de conferencias para educar a la gente que ya está dentro del sector, tanto público como privada, que ya conoce sobre la leche, también educar a la comunidad. Entonces hay una casa abierta donde participan familias, niños de escuelas y colegios que pueden aprender mucho más de una manera rápida y sencilla sobre el valor que tiene este producto importantísimo para la nutrición del ser humano. Y ya para terminar, la productividad de la industria y del sector lechero ¿ha ido increciendo, ha ido creciendo, se mantiene estancada? ¿En qué nivel está? Sí, debemos sentir orgullo los ecuatorianos, primero, de que Ecuador es un país totalmente autosuficiente en leche, materia prima, pero no debemos quedarnos ahí. Sabemos que por seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, pues tenemos que ir trabajando, porque ahora somos 15 millones de ecuatorianos. A la vuelta de la esquina seremos 30 millones. Entonces lo que producimos ahora nos alcanza, pero todavía tenemos que producir más y con mayor eficiencia y productividad para poder garantizar que este alimento importantísimo en la canasta básica familiar, importantísimo en la dieta, sobre todo infantil y de la edad avanzada, sea permanente en el Ecuador, no nos falte, y que sea accesible para todos, tanto en precio como en disponibilidad y en variedad. Y en calidad. Y en calidad. Ahora, ¿algún día podremos exportar leche? Bueno, eso siempre ha sido posible porque si bien Ecuador no es un país netamente exportador de leche, porque debería tener excedentes una vez satisfecha la demanda nacional, pero sí hay poca cantidad de productos, digamos, que pueden, por su valor agregado, competir en el mercado internacional. Sabemos que nuestra materia prima tiene un precio muy alto. No lo hacemos. Sí, no, por el contrario, se lo hace. Pero sin embargo, con una pequeña cantidad todavía. Con impactos pequeños. Me refiero a impactos importantes. Es decir, no nos debemos quedar en lo local. Tenemos que satisfacer y cubrir el mercado local, es verdad, pero tenemos que dar el siguiente paso para que nuestra economía crezca, se desarrolle, ingrese en divisas. Sí, lo responsable es que trabajemos para garantizar que primero los ecuatorianos tengan productos de calidad y productos accesibles en precio y disponibilidad. Eso es lo que nos ha mantenido ocupados, digamos, porque todavía hay una demanda importante a nivel local, pero siempre las industrias están pensando también en colocar productos fuera. Bueno, muchas gracias, Rafael Vizcarra, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea. Por cierto, el evento que se va a realizar, ¿cuándo es? Invitamos a todos el día 10 de junio, viernes 10 de junio, en el Campus Girón de la Universidad Politécnica Salesiana. Todo el día, desde las 8 a las 18, tendremos una serie de conferencias para el público en general. El evento es gratuito y también una casa abierta donde mostramos abiertamente a todos los que quieran conocer
qué hace y qué es y en dónde está y hacia dónde va el sector lácteo ecuatoriano. Todos están invitados. Rafael Vizcarra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de información y noticias aquí en Ecuador TV. Este miércoles 22:30, vuelve Palabra Suelta, con una entrevista especial al presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Por Ecuador TV, somos todos. A ver, mi apellido es indígena. ¿Y esa nariz de hecho pelota? ¿Esos labios gruesos? ¿De dónde? En la gran diversidad de nuestro país nos encontraremos con historias que nos harán valorar mucho más lo que somos. Muy poca gente tal vez quería aprender quichua, valoraba las costumbres, las tradiciones indígenas, ¿no? Y a veces es muy difícil romper lo que nos dijeron que era normal. A veces es como un salto cuántico, digamos. Diván. Estreno, viernes 3 de junio, 12:30. Ecuador TV. Somos diversidad. Esta semana en El Príncipe de la Pasta, chantajean a Gu Run Mei. Quiero 10 millones. Si te atreves a darme un centavo menos, vamos a morir juntos. San Yang y Yang Su Chang tendrán que competir. Los buenos fideos van con buenas sopas. He decidido dejar que ustedes dos intenten hacerla y ver quién de ustedes tiene más potencial en esta área. El Príncipe de la Pasta, de lunes a viernes, a las 13 horas. Ecuador TV, somos cultura. Inició el sexto mes del año. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Noticias 7 y hoy, 1 de junio, celebramos también al niño, a la niñez ecuatoriana. Desde aquí les mandamos un saludo afectuoso a todos los niños y niñas en su día. Pero también es momento de hablar de los beneficios de la leche a propósito del Día Internacional de este producto que nos ofrece una variedad de beneficios para nuestra salud. Así iniciamos. Muchísimas gracias, como siempre, por su preferencia. Asambleístas de Alianza País solicitan a la Contraloría examen especial de patrimonio a funcionarios públicos. El proyecto de ley de herencia será retomado por la Asamblea Nacional. La oposición agrupada en la denominada Unidad se reunió en Guayaquil. Hoy se celebra el Día del Niño y el Día de la Leche. Pero comenzamos con temas vinculados a la política ecuatoriana. Le contamos que los asambleístas del movimiento Alianza País llegaron a la Contraloría General del Estado para solicitar un examen especial de patrimonio sobre funcionarios públicos. El pedido surge luego de que se conocieran posibles vinculaciones de funcionarios con compañías offshore. La solicitud fue presentada por un grupo de asambleístas y autoridades del movimiento Alianza País. Según el oficio dirigido al Contralor del Estado, el pedido busca fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuentas sobre las declaraciones juramentadas de patrimonio en funcionarios públicos. Todas las funciones del Estado, a los altos ejecutivos, a los altos directivos y también a quienes lideran las empresas del Estado, las empresas públicas. Recuerda que en el caso de los legisladores, no es la primera vez que se solicita un examen especial sobre el particular. 2 pedidos de revisión de la misma Asamblea han sido realizados en este último periodo desde que la Asamblea funciona como tal. Lo propio con las autoridades de la función ejecutiva. El Contralor ha manifestado que el mismo Ejecutivo ha pedido por algunas ocasiones que se hagan exámenes especiales a sus ministros, entrantes y salientes. Eso es una buena cosa. Yo pregunto si antes del 2007 se hacía al Congreso Nacional o algún ministro algún examen. Ocurre en medio de denuncias de posibles vinculaciones de funcionarios públicos con compañías offshore y de patrimonios fuera del país con posible evasión de impuestos. Tiene que transparentarse aquí en el país las cosas. No podemos estar diciendo yo sí quiero ser candidato cuando estoy sacando mi dinero a estar en los paraísos fiscales. Incluso a quienes tengan empresas. A todos. La cuenta no es solo para una persona, sino también a los empresarios.
por supuesto. No es un delito tener en cuenta offshore. No, no es un delito, pero sí es un delito evadir impuestos. Los resultados del examen especial de Contraloría sobre el patrimonio deberá transcurrir conforme lo plantea la normativa vigente, aunque con el compromiso de la autoridad de control, según dijeron los legisladores, de agilitarlo en el menor tiempo posible. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad declarar el 1 de junio como el Día de la Niñez. De esta forma se plantea la progresividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En horas de la mañana, la Plaza Juan Montalvo en los exteriores de la Asamblea se convirtió en el escenario para actividades lúdicas de niños y niñas, donde compartieron momentos de esparcimiento con las autoridades del Parlamento. En la tarde y antes de comenzar el debate fue recibido en Comisión General Jorge Valles, representante de UNICEF en Ecuador, quien reconoció el compromiso del país por atender de manera más eficiente y oportuna las necesidades de los menores. Hemos sido testigos de muy importantes, de cruciales avances en favor de la infancia, sobre todo en estos últimos años, en los que ha habido un gran progreso en el país en cuanto al acceso a la educación, a la salud y a otros servicios básicos. La proponente de la resolución fue Marisol Peñafiel, quien en su discurso mencionó la importancia de ampliar los esfuerzos para garantizar más y mejores derechos para los menores. Aquí se hizo un llamado a todas las funciones del Estado y a la sociedad en general para trabajar en conjunto por el beneficio de la niñez. Por eso se enmarca esta declaratoria en unir esos esfuerzos de todas las instituciones públicas, de las organizaciones privadas, para mejorar la atención y el ejercicio de los derechos. Esta decisión de la Asamblea fue reconocida por Carlos Muñoz, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad. Es efectivamente un símbolo que significa el hecho de que tengamos una política pública que se ha venido trabajando durante estos años. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 7 de la mañana con 36 minutos, una hora menos en la región insular y nos trasladamos rápidamente hasta Jaramijó en la costa ecuatoriana. Allá los niños y niñas también disfrutan de este Día Internacional de la Niñez y saludamos con Guadalupe Ayoví, que se encuentra en una de las unidades del milenio de este sector de nuestro territorio nacional. Guadalupe, buenos días. Vanessa, continuamos aquí en la unidad educativa Guadalupe La Riva, es una unidad educativa del milenio. Ustedes pueden ver a mi alrededor, ya se están preparando los niños de 1º a 6º año de educación básica porque ellos van a tener un programa muy especial por el Día del Niño. Los van a homenajear de una manera distinta. Tengo entendido que van a tener juegos lúdicos y también tradicionales. Recordemos que aquí en Manabí, muchas zonas fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril y tenemos la presencia de uno de los docentes de esta unidad educativa quien nos va a comentar qué trabajo se hace para mejorar esa parte emocional por el trauma que tienen varios niños pues después de este sismo. Muy buenos días, él es David Delgado. Muy buenos días, señorita. El día de hoy, como usted lo acaba de mencionar, vamos a realizar una actividad por el Día del Niño, el 1 de junio. Las actividades que se están realizando para reinsertar a los estudiantes después de este evento sísmico del 16A han sido actividades dirigidas por el Ministerio de Educación, en donde los chicos en las primeras semanas van a recibir apoyo psicológico, posteriormente van a hacer actividades lúdicas para que poco a poco los chicos vayan pudiendo ingresar a un nuevo año lectivo, ¿no? Como usted conoce, durante estos primeros meses ha sido muy difícil después de las réplicas, entonces los chicos han estado muy preocupados por eso, los padres de familia, y el día de hoy, como usted puede observar, tenemos algunas actividades que van a fortalecer esa actitud para que los chicos puedan iniciar ya el 4 de julio con actividades curriculares correspondientemente. Después del último temblor que hubo y se sintió en gran parte del país, ¿cómo ustedes manejaron la situación en el momento? Me imagino que los niños ya estaban aquí en la institución educativa. ¿Se hacen simulacros permanentes? Le comento que sí, para la última réplica que se dio hace unas semanas atrás, nosotros ya estábamos laborando, los chicos ya estaban preparados para realizar estos tipos de simulacros. Nos dirigimos a los puntos de encuentro que están especificados en nuestra institución educativa y a partir de ese momento se activó lo que eran ya las gestiones educativas para el simulacro, ¿no? Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a acercarnos aquí, miren, hay unas niñas muy guapas, unos niños muy guapos. Vamos a conversar un poquito con ellos. Hola, ¿cómo te llamas?
Ashley. Ashley. ¿Cuántos años tienes, Ashley? 7. Bueno, ¿cuál es el deseo que tú tienes por ser el Día del Niño? No sé. Tú me dijiste hace un ratito. Tener unos juguetes, muchos. Ese es tu deseo. Bueno, ese es el deseo de muchos niños, creo yo, ¿no? Ese es el deseo de muchos niños. Acá también vamos a conversar con otra niñita que me decía, yo quiero hablar. Y le vamos a dar la oportunidad. Hola, ¿cómo te llamas? Brittany Anaí. Brittany, ¿cuál es tu deseo en el Día del Niño? Salir adelante, que ya no sucedan más temblores y que podamos estar tranquilos. ¡Ay, qué lindo! Y así va a ser, todo va a estar mejor. Bueno, ese es el deseo que tienen los niños, unos piden juguetes y otros piden que ya no hayan más temblores y poder estar un poco más tranquilos. Créanme que escuchar esto me llena un poco de nostalgia, pero ese es el ambiente que se vive acá, ese es el deseo de los niños. Regresamos contigo, Vanessa. Buen día. Gracias, Guadalupe. Sí, muy emotivas las palabras de los niños. Ellos quieren tranquilidad. Ojalá que la madre naturaleza pues nos dé esa tranquilidad que necesitamos todos. Pero Ecuador está listo y solidario para llegar con diferentes acciones para que esos niños vuelvan a sonreír y tengan esperanzas de que nuestro país va a salir adelante. Y a propósito también de este día y con el objetivo de rescatar los valores culturales del Ecuador, el Instituto de Patrimonio Cultural efectuó el primer concurso de destreza con trompos que busca rescatar este juego tradicional. En Riobamba, más de 20 niños y niñas compitieron para ver quién es el mejor lanzador de trompos. Cientos de observadores siguieron poco a poco la incidencia del concurso. Aquí también hay varias modalidades. Uno es el trompo chichero, que consiste en golpear a otros trompos y tratar de sacarlos de una circunferencia. Pero también hay el acrobático, en el que los chicos y algunos grandes muestran maniobras y suertes solo con el trompo y su cuerda. Un juego que combina destreza, agilidad mental y esfuerzo físico. Es más divertido que estar jugando en la computadora y ver la televisión. Así para que me salga todo bien, me sé tomar unas 2 o 3 horas para poder. Se cree que el trompo vino con la conquista de los españoles, pero de acuerdo a esta arqueóloga, hay vestigios en el Ecuador de objetos similares al trompo hallados en la Sierra Centro que datan de 1000 años después de Cristo. Se han encontrado vestigios de varios juguetes similares, parecidos al trompo, especies de perinolas, que era bastante común. Por otra parte, el gobierno ha hecho el esfuerzo para mantener esta tradición en las aulas escolares. Esto de los juegos tradicionales consta dentro del pensum de Aprendiendo en Movimiento. Hay 2 ganadores, quienes reciben un trofeo acorde al concurso. Mejor es hacer eso porque es más productivo y puedes aprender más. Y que no se debe perder porque es un juego muy bueno. Hacer girar el trompo es un juego y una tradición que forma parte de la cultura del Ecuador y que mediante estos concursos se busca mantenerlos en auge. Y vamos a ver cómo a futuro podemos hacer nuevas propuestas. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. La desnutrición infantil debe prevenirse desde el embarazo y son varias las acciones que se emprenden desde hace varios años para disminuir las tasas de este problema de salud pública aquí en el territorio nacional. Varias medidas están vigentes para mejorar la alimentación de la población, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, desde el 2010, el Ministerio de Educación determinó que los bares escolares deben expender solo alimentos saludables, naturales, frescos y elaborados con estrictas normas de calidad. De tal manera que garanticemos nutrición adecuada, es decir, que se expendan productos que contribuyan a la nutrición de los estudiantes. Desde el 2014 está vigente el etiquetado tipo semáforo, que orienta a los consumidores sobre el contenido de grasas, azúcares y sal de los productos que consume. Mientras que en el ámbito de la salud, el trabajo de los promotores comunitarios está orientado a trabajar directamente con las familias. Los padres de familia deben estar conscientes de la importancia de una dieta balanceada en el desarrollo de sus hijos. Es muy importante en los 1000 primeros días del nacimiento. Es en donde más se desarrolla el potencial neurológico del cerebro y es ahí donde nosotros tenemos que actuar. La investigadora y académica Vilma Freire precisa que para disminuir la desnutrición infantil deben fortalecerse las políticas públicas relacionadas a la disminución de partos por cesáreas, la búsqueda del apego temprano del recién nacido a su madre y la lactancia materna. 1 de cada 2 niños
accede a la leche materna durante la primera hora y menos del 50% llega al 6º mes con el consumo de otra leche. Gabriela Rosero, ministra coordinadora de Desarrollo Social, anunció que los esfuerzos se centrarán en varias provincias donde se registra el mayor número de casos de desnutrición infantil. Básicamente en las provincias de Pichincha, Guayas, Chimborazo, Bolívar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Santa Elena, pero con especial énfasis en las provincias de Manabí y Esmeraldas, donde en estos momentos decenas de niños y niñas viven en albergues tras el terremoto del 16 de abril. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y mucha atención a lo siguiente porque se inició la campaña de vacunación a nivel nacional contra la influenza H1N1, pero esta fase está destinada a grupos prioritarios. 300.000 vacunas importó el Ministerio de Salud para prevenir la gripe H1N1. Una campaña a nivel nacional comenzó desde este día martes, en la cual se aplica la vacuna a personas de la tercera edad, niños menores a 5 años, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. La vacuna es a nivel nacional, todas las unidades operativas tienen vacuna. Hay algunos casos en los cuales una persona no puede recibir la vacuna. Las personas que tienen enfermedades respiratorias, ¿sí? Para recibir la vacuna debe estar sana. Pocos minutos dura el proceso en el cual se llena un formulario con los datos del paciente, se le consulta si recibió antes la vacuna, la cual posibilita una protección hasta de 1 año. Con un bañito suficiente, se baña, le deja que se caiga un poquito de agua en el brazo y nada más. Será de aquí la vacuna para el próximo año. Y las personas que recibieron la vacuna en el mes de diciembre, entonces será en 1 año, no van a recibir la vacuna en este mes de mayo. En el Centro de Salud Las Casas se registró una gran afluencia de personas de los grupos prioritarios que solicitaron ser vacunados. Hay que prevenir porque uno anda por todo lado y no sabe dónde se puede coger algo, ¿no? Me enteré también que en la provincia de Pichincha es donde más casos de influenza existen. Entonces, aprovechando que esta es una excelente campaña, hay que usarla. Según información del Ministerio de Salud Pública, 57 personas han muerto por la influenza H1N1 desde enero del 2016 hasta la tercera semana de mayo. La provincia con mayor número de decesos es Pichincha con 27 casos. La campaña durará hasta agotar el stock de vacunas en todos los centros de salud del país. César García, Ecuador TV. Cambiamos de tema. La institución financiera pública Ban Ecuador, mediante convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, abrió una línea de crédito para un primer grupo de 35 personas beneficiarias del bono de desarrollo humano. El préstamo alcanza un monto de $1.200 correspondientes a 2 años del bono. Asimismo, el ex Banco de Fomento mantendrá el servicio acorde a las necesidades que el MIES presente. Y una semana después del anuncio del presidente Rafael Correa de remitir nuevamente a la Asamblea el proyecto reformatorio a la Ley de Herencias, la oposición concentrada en la denominada Unidad se reunió en Guayaquil para definir una hoja de ruta con conceptos y mecanismos políticos, pero bajo un total hermetismo. Fue tan reservada la reunión que tuvo lugar en la residencia del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dentro de la urbanización privada Isla Mocolí, en la vía San Borondón. Los invitados exclusivos fueron, entre otras figuras de oposición, el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, y el líder del movimiento Avanza, Ramiro González, quien anteriormente fue el principal aliado político del actual gobierno. No hay una agenda específica, es una agenda abierta para seguir conversando sobre la conformación de esta unidad. Nebot, en una actividad pública este martes, se refirió a la reunión de la denominada Unidad. Dice que esta agrupación está articulando una hoja política de ruta sin especificar detalles de la misma, ni quién figurará como posible candidato presidencial. Para nosotros las candidaturas son simples medios para cambiar para bien el presente y el futuro de los ecuatorianos, y en eso es que nos hallamos. Alrededor de 15, 20 días estaremos en capacidad de hacer ya una convocatoria pública. Tanto Nebot como González prefieren no ahondar en los detalles del encuentro. Se limitan a hablar de conceptos y mecanismos sin especificar la ideología política que primará, ni las condiciones para sellar futuras alianzas o pactos con otras organizaciones opositoras a la Revolución Ciudadana. No solo es cuestión de poner un nombre para una candidatura, sino sobre todo un documento de un plan de gobierno que permita reactivar la economía del país. Para que las cosas que están ocurriendo hoy día y que no se deben exclusivamente al petróleo, no vuelvan a ocurrir.
La agrupación se vuelve a reunir poco después del anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, de remitir nuevamente a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para gravar impuestos a las herencias cuyos fideicomisos se encuentren en el exterior. Coincidencialmente, una primera reunión de la misma unidad se dio en julio del 2015, 3 semanas después del primer anuncio gubernamental sobre este tema. César Eduarte, Ecuador TV. Para este miércoles está previsto que la defensa de la mandataria Dilma Rousseff presente ante el Senado una estrategia que incluye que hubo un complot del partido de Temer para quitarla del poder con el fin de proteger a políticos de la operación anticorrupción Lava Jato. De esta manera inicia el análisis del juicio contra Dilma y donde además espera que se acerquen testigos y pruebas sobre la acusación, la firma de 6 decretos y una resolución interna para cubrir con dinero de bancos públicos el Plan Zafra 2015. En Perú se realizó una marcha contra la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, pero además fue inaugurado el túnel ferroviario más largo del mundo en Suiza. Tenemos más noticias internacionales a continuación. Cientos de manifestantes salieron a las calles de Lima para protestar contra Keiko Fujimori, candidata que se disputa en segunda vuelta junto a Pablo Kuczynski la presidencia de Perú este 5 de junio. Nosotros queremos un país sin odio, un país en paz, en democracia y progreso, y por eso le decimos Keiko no va, Fujimori nunca más. En el Palacio del Liceo en Francia, el presidente François Hollande se reunió con su homólogo Ollanta Humala y con el secretario de la UNASUR, Ernesto Samper. En la cita se analizaron temas relacionados con el bloque sudamericano y el bloque europeo. 4 personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras una explosión en un sitio de construcción del metro cerca de la capital de Corea del Sur, Seúl. Los funcionarios de la sede de incendios y desastres indicaron que los trabajadores estaban 15 metros bajo tierra cuando ocurrió el estallido. Las fuerzas iraquíes continúan con la ofensiva para desalojar a militantes del grupo Estado Islámico de Fallujah. Su objetivo es desmantelar los artefactos explosivos, destruir montículos de tierra y túneles construidos por el grupo extremista. Según la UNICEF, en la zona están atrapados cerca de 20.000 niños y niñas. El túnel ferroviario más largo del mundo, con casi 57,1 kilómetros, fue inaugurado en Suiza. La obra forma parte de la nueva línea férrea que pasará por las entrañas de la montaña San Gotardo y que unirá el norte y el sur de Europa en un recorrido a través de los Alpes que tomará apenas 20 minutos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 7 de la mañana con 51 minutos, una hora menos en territorio insular, y están planificadas varias actividades también de tipo deportivo a propósito del Día Internacional del Niño. David Lucero nos acompaña. Así es, Vane, un gusto estar nuevamente con ustedes, amigos televidentes. Hoy, a propósito, el ministro del Deporte, Javier Enderica, tendrá una actividad especial para compartir con los niños deportistas. Qué bueno que inculquemos en ellos justamente las prácticas del deporte en todas las disciplinas. Y hoy a las 9 de la mañana está previsto un evento especial en las instalaciones del Centro Activo del Ministerio del Deporte acá en la capital de los ecuatorianos. Arrancamos con información relacionada a la selección sub-20 que se prepara para el torneo sudamericano del próximo año con sede en nuestro país. El técnico Javier Rodríguez cumplió con un nuevo microciclo a cargo 25 jugadores, entre ellos José Gabriel Ceballos, también Anderson Naula, todos parte del último proceso de la sub-17, que ahora en una nueva categoría también quieren darle nuevos triunfos a nuestro país. El equipo nacional, en su versión sub-20, se reencontró en la casa de la selección para un nuevo microciclo que le servirá dentro de su preparación con miras a obtener el título del Torneo Juventudes de América, del cual el equipo dirigido por Javier Rodríguez será el anfitrión en el 2017. Atacando diferentes aspectos básicos, como es la formación, que todavía estos chicos se están formando en todos los aspectos, no solamente específico, que es técnico físico o táctico, sino social. Y la parte específica que estamos restregando a los factores tácticos y estratégicos. Al igual que los microciclos pasados, el director técnico tiene previsto algunos encuentros amistosos para evaluar el rendimiento grupal. Consolidar, alcanzar, mejorar y desarrollar su potencial, tanto individual para función de grupo. Una lista de 25 jugadores, entre los que se destaca el ojano Anderson Naula. Entender principalmente el modelo de juego del profesor y entender bien el trabajo táctico, el modelo de juego que él requiere para
cada encuentro. Y yo creo que estamos todos con la mente en mejorar cada día. Por su parte, el arquero José Gabriel Ceballos, heredero de la pasión por el fútbol de su padre, Pepe Pancho, se imagina el día del debut que marcará un antes y un después en la historia de la selección nacional en su categoría. Primero somos locales, entonces tenemos esa responsabilidad de primero clasificar al Mundial, tenemos toda la hinchada que nos va a apoyar y si Dios quiere tenemos que estar en las 3 primeras posiciones. Revisamos otros temas porque el sábado 11 de junio se realizará en el Liceo Campo Verde de Quito el Día de la Familia, Little Cakers, un programa que en esta ocasión tendrá el motivo de la Liga de Campeones de Europa. Veamos de qué se trata. Al ver la pelota de fútbol y observar desde lejos el inicio de la clase infantil, seguro ustedes pensarán, al igual que yo, que se trata de una lección de fútbol a pequeños alumnos. Sin embargo, ellos forman parte de un programa especialmente diseñado para niños hasta de 7 años, conocido como Little Kickers. Somos una franquicia internacional, básicamente la número 1 en el mundo, con presencia en 19 países. Nosotros trabajamos con niños de todas las culturas, religiones, idiomas, lo que nos permite tener una metodología que se adapte a niños y a diferentes realidades. El plan de enseñanza del deporte está configurado esencialmente de modo de que los infantes no busquen el fin único de la competencia, sino involucrarse con el balón y con el entorno deportivo de una manera lúdica. Así, se crea el hábito sin que sea una tarea pesada y con su disfrute se logra la permanencia. Que esta pelota no es simplemente un caucho, sino es un círculo de sueños que ellos van a poder lograr lo que se propongan y obviamente queremos dar nuestro granito de arena para que lo puedan hacer. Ahora y como parte de las iniciativas de los organizadores del programa en el Ecuador, se planifica un día familiar para el próximo 11 de junio, bajo la temática de la Liga de Campeones de Europa. Y este 11 de junio tendremos un festival donde cada uno de nuestros equipos, de nuestros niños, representarán a un plantel de la Champions. Entonces van a haber niños que van a ser el Bayern, niños del Athletic, niños del Madrid y jugaremos una mañana deportiva. El evento tendrá lugar en el Liceo Campo Verde de Quito, ubicado en la avenida Interoceánica, a partir de las 9 de la mañana. Todos los fondos recaudados en dicha jornada serán donados para los damnificados por el terremoto a través de una fundación. Y más novedades de la Copa América. A continuación revisamos la nómina de árbitros que dirigirán los diferentes partidos. Entre ellos, un equipo arbitral ecuatoriano que está comandado por Rodi Zambrano, quien será árbitro central en varios de los encuentros de este evento centenario. Este viernes inician las acciones de la Copa América Centenario en Estados Unidos. Y previo al evento, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros y asistentes que formarán parte de la cita continental. De los 58 jueces citados, 3 corresponden a nuestro país. Primero se encuentra Rodi Zambrano. El central manabita de 38 años es uno de los principales referees de Ecuador en los últimos años. Recibió su escarapela FIFA en el 2012 y desde ahí ha intervenido constantemente en los torneos de clubes de Sudamérica, así como en los mundiales juveniles. Actualmente es el único confirmado para participar en la Copa del Mundo de Rusia por nuestro país. Dentro de sus antecedentes, cuenta con 178 encuentros dirigidos, donde ha mostrado un total de 786 tarjetas amarillas y 75 rojas. Mientras tanto, y como jueces de banda, representarán al país Luis Vera y Byron Romero. En el caso de Vera, esta es la segunda ocasión que lo acompañará Zambrano en una competición, ya que fueron designados previamente para el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda. Mientras que Romero, habitual compañero de Carlos Vera en partidos internacionales, viajará en esta ocasión en reemplazo de Juan Macías, quien no adquirió la visa estadounidense y por tal fue sustituido por la Conmebol. Y para cerrar les tenemos el mundo loco del deporte, todas aquellas particularidades y hechos curiosos que se dan a nivel mundial. Veamos. El mundo loco del deporte sigue girando. Ay, en su marcha las cosas que se ven. Nos vamos a Dubái, donde este tigre fue alimentado por Mesut Özil. Cayó en la trampa del guía del zoológico de la ciudad, que le dijo: tranquilo, Natsu, no pasa nada. Y tomó el biberón, le dio de comer al tigre, y la cara de susto de Özil es inolvidable.
Y terminamos con este baile exótico de Natalia Kurnikova, que así se pone cuando escucha las canciones de su novio, Enrique Iglesias. Ya, mejor que no cante. Esto fue El Mundo Loco del Deporte. Cerramos la información deportiva, la invitación para que nos acompañen 13:30 y 22 en nuestras emisiones regulares del equipo. Tendremos novedades de nuestra selección y desde mañana ya acompañando al equipo tricolor en Estados Unidos. Vanessa, en el cierre. Muchísimas gracias a David Lucero, estaremos atentos al equipo y después vendrá a las 14 horas Noticias 7. Pero antes de despedirnos, que se viene para esta jornada, se lo contamos de inmediato. La Secretaría Nacional de Planificación CENPLADES presenta hoy los resultados oficiales de la situación del terremoto del pasado 16 de abril del 2016 en las instalaciones de CENPLADES en la sala de reuniones de la Juan Neumera y Avenida Patria a las 9:30. La ministra de Salud Pública, Margarita Guevara, realizará un recorrido por las instalaciones del Hospital Calderón por el Día del Niño. El Centro de Desarrollo Infantil Démonos la Mano Amigo impulsa la campaña de consumo de leche y festeja a los niños por su día. Aquí se entregarán leches saborizadas, avenas, yogur y manjar de leche a más de 500 niños que asisten a los centros infantiles que se encuentran bajo la coordinación del gobierno de Pichincha. 8 en punto de la mañana, 1 hora menos en territorio insular y así nos despedimos. Festejen a nuestros niños, pero sobre todo, denles mucho amor. Así nos despedimos, excelente jornada, buen miércoles para todos y para todas. Ya viene Café TV.